Oye, bueno, hermanos, les quiero invitar a los hermanos que están hoy día acá en el culto eh, a que podamos compartir la palabra nuevamente en el libro de Hebreos, ¿ya? Vamos ¿cómo se llama? A abrir, si tienen Biblia digital o física, mantenerlas abiertas allí. Vamos a pasearnos entre el capítulo 10 y el 11 del libro de Hebreos, ¿ya? El texto por detrás de todo, digamos, que está guiando nuestra predicación es Hebreos 11:6, y hoy día particularmente vamos a hablar del 10:23, ¿ya? 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Bueno, esta es la segunda parte de una predicación que comenzó hace la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. En esa predicación estuvimos hablando de que esta fe que agrada a Dios, ¿cierto? Es una fe que cree que Dios existe, punto uno. Y dos, es una fe que cree que Dios es un galardonador, es una persona, Dios, que nos da quien responde, ¿cierto? A nuestra relación con Él. A través de galardones, aquí habla el libro de Hebreos de un premio, y hablamos que ese premio es más que nada una ciudad que Él nos está preparando. Hablamos de que esta fe tiene contenido, ¿cierto? Cuando decimos que cree que Dios existe, estamos hablando de que es un Dios personal, que se revela en Jesucristo y que se entrega por nosotros. Es una fe que cree en Él. Y una fe que, como les digo, espera una ciudad que Dios está construyendo para nosotros. Cuando una persona cree estas dos cosas, inevitablemente se mueve. Hablábamos de que los hebreos eran personas que... los hebreos, me refiero yo a los destinatarios, ¿cierto?, de esta carta. Las personas que fueron objeto de esta carta eran personas que habían corrido bien con su fe y que en un momento de su vida se detuvieron. Y esta carta tiene el propósito, ¿cierto?, de que ellos vuelvan a moverse. ¿Por qué? Porque el movimiento es algo natural en la vida cristiana. El movimiento, la fe en Dios produce un movimiento natural en nuestro corazón. Y ese movimiento o la fe nos mueve, ¿cierto? A por lo menos tres cosas hablábamos. Que la primera es que nos acerquemos a Dios de una forma sincera y confiada, y hablamos un poco de Abel y de Caín, ¿cierto? Nos mueve a mantener firme la profesión de la esperanza, y nos mueve también a considerar a los demás, ¿cierto?, en la vida cristiana, ¿ya? Y hoy día en particular vamos a detenernos en lo que tiene que ver con la perseverancia. Ya hablamos un poco la semana o la vez que nos reunimos anteriormente en esto de mantener firme la profesión. Quiero hoy día profundizar un poco sobre eso. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de que esta perseverancia es un efecto inevitable de la fe que agrada a Dios, ¿ok? Pero que aunque es un efecto inevitable, hay que mantener esa perseverancia viva, ¿ok? Y como segundo punto vamos a hablar que es un fruto que esta perseverancia es fruto de contemplar la fidelidad de Dios. Vamos a meternos entonces en estos dos puntos, hermanos, y antes de ingresar allí, les quiero invitar a que oremos juntos al Señor. Señor, te pido por cada hermano que está escuchando esta predicación. Tú conoces, Señor, a ellos, Señor, conoces sus rostros, conoces, Señor, sus corazones, conoces sus vidas. Y pedimos, Señor, que tú esta mañana de forma especial, de forma sobrenatural, estés tocando nuestros corazones con tu palabra, independientemente de donde estemos, independientemente de lo que pensemos, independientemente de nuestro contexto, tú estés hablándonos y nos muevas, Señor, con la fe en Jesucristo hacia ti, amarte, Señor, a mantener firme nuestra profesión de nuestra fe, a perseverar, a contemplarte. En el nombre de Jesús, amén. Si ven sus Biblias, vamos al punto 1, ¿cierto? Que es un efecto inevitable. Fíjense que esta idea está ilustrada en el versículo 32 al 38 del capítulo 11. Lo quiero leer en la versión NBI. Dice el autor de la carta: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones,
apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de las espadas. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Si se fijan, cuando el autor nos muestra esta galería de gente, hay algo que acentúa aquel que está por debajo, que independientemente de cómo se llama esta persona, la perseverancia estuvo allí, porque ellos mantuvieron su fe hasta el final. Vamos un poco más atrás. ¿Qué es perseverar? ¿Cierto? Perseverar podríamos hablar de que es firmeza, de que es insistencia. Pero es importante entender de que esta firmeza y esta insistencia puede tener un sentido negativo y otro positivo. Todos ellos, las personas que estaban ahí en el cuadro, todos fueron firmes, insistentes, pero no todos llegaron de la misma forma a la meta. Algunos por momentos fueron tercos, mientras otros fueron virtuosos. Hay un sentido negativo de la perseverancia, probablemente la terquedad, la obstinación, aquella persistencia en una decisión antinatural, errada, contra el sentido común. Pero también hay un sentido virtuoso, la insistencia en aquello que es justo, que vale la pena, que se le asigna un valor que trasciende. Sansón es el paradigma aquí, yo creo. Y es un claro ejemplo de lo que les quiero ilustrar. Y yo creo que es un claro ejemplo de por qué el apóstol nos dice que aunque bien la fe y la perseverancia van de la mano, ¿ok? Hay una necesidad también en nosotros de mantener firme la perseverancia. Porque aquí en Sansón tenemos un tipo perseverante. Él era firme y tomó una mujer filistea, la de Timnat, ante los cuales los padres le preguntaron si no había entre ellas, si no había hijas en Israel para que él pudiera tomar su mujer. Pero él fue contra la opinión de los padres y tomó la mujer. Él era firme, despedazó el león. Él era firme e incendió los sembrados de los filisteos, tomando unas zorras, atándolas desde las colas y incendiándolas y haciendo que ellas corrieran desesperadas y quemó todos los sembrados. Era un tipo testarudo, ¿cierto? Se metió con una prostituta, que era filistea. Ella le robó el corazón y terminó sin ojos, atado en el templo de los filisteos. Al final de su vida, pide misericordia, le cortan el pelo y pide misericordia y el Señor le concede esta misericordia y él se venga entonces de los filisteos y cumple su rol de juez. Pero fíjense, él cumple su rol de juez, él mantiene su perseverancia hasta el final, pero entre medio, ¿cierto? Esta perseverancia tomó matices tanto virtuosos como matices errados. Podemos mantenernos firmes a veces, pero podemos equivocarnos y podemos tener una experiencia en nuestra caminata cristiana que nos pueda traer sufrimiento. Aún siendo salvos, aún Dios manteniéndonos, aún llegando a esa ciudad que Dios nos promete, podemos de repente llegar tuertos. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos aprendido a mantener esa fe de la forma que el apóstol nos está insistiendo en que lo hagamos. ¿Cómo saber distinguir entre aquello que me torna un terco y aquello que me torna un perseverante y virtuoso? Esta pregunta es difícil de responder, especialmente porque la cultura que existe en nuestras ciudades, donde las virtudes son autodefinidas y donde cada quien escoge para sí aquello que tiene valor, hace que entonces no sepamos responder claramente. Porque, por ejemplo, para algunos, lo más importante y lo que tiene más valor y por lo cual definen todas las cosas son su familia. Para otros, la profesión. Para otros, un ideal, una bandera por la cual vivir, ¿cierto? Una idea o ideología. Para otros, un sueño los define. Para otros, una pasión. ¿Pero qué hacemos con esto?
¿Realmente si juzgamos que nosotros, los seres humanos, tenemos el poder de asignarle valor objetivo a las cosas? No tenemos cómo juzgar sino a partir del consenso de la mayoría. Pero Jesús a nosotros nos enseñó, y a todos, un camino diferente. En ese camino Dios es juez y el Señor de todo. Es Él quien asigna valor definido a las cosas. Jesús preguntó de forma retórica, ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma? Jesús está usando una escala jerárquica de valor donde lo trascendente tiene más valor que lo temporal. De esta forma, si juzgamos nuestra existencia desde una perspectiva cristocéntrica o teocéntrica, llegaremos a conclusiones muy distintas que si lo hiciéramos a partir de una autorreferencia, de juzgarnos a nosotros en el centro. Por ejemplo, preguntas como, ¿debo insistir en un matrimonio que se desmorona progresivamente? ¿Debo perseverar en un sueño profesional que ha puesto en peligro la comunicación con mis hijos? ¿Debo mantenerme feliz y alegre en un ambiente laboral adverso? ¿Debo insistir en mi pololeo o relación si por segunda vez estoy en Carabineros contratando lesiones? O tal vez tú tengas tu propio caso. Todas estas preguntas se enmarcan dentro de la cuestión de la insistencia, de la perseverancia. La cuestión es discernir cuál de ellas me tornará un terco o un héroe. Desde la perspectiva de Cristo, jerárquicamente hablando, existe solo un camino para discernir entre una y otra. Considerar a Dios y a su reino como lo más importante de todas las cosas. Jesús dijo que si buscábamos a Dios y a su reino más que a nada, todo será añadido. Esto es, que cuando vamos a Dios y nos entregamos a Él por completo, un orden divino estructura toda nuestra existencia. Es más, la fuerza para perseverar en aquello que realmente vale la pena solo será obtenida en una relación de perseverancia con Dios. En otras palabras, para que nos entendamos, no puedo ser perseverante en mi vida conyugal si no aprendo a ser perseverante en mi vida con Dios. Nunca podré dejar en segundo plano mis sueños laborales en favor de la comunicación con mis hijos si no soy capaz de abandonarlos en favor de mi comunicación con Dios. No puedo conservar la alegría y disposición en mi trabajo si no aprendo a conservar la alegría y la disposición en mi caminar con Dios. Nunca podré discernir cuándo mi pololeo se volvió peligroso si no aprendo a caminar en una relación con Dios que me permita experimentar su cuidado. Entonces, ¿cómo lo hago para mantener firme la profesión de la fe? Para permanecer en una relación con Dios marcada por la perseverancia, libre de estos obstáculos con los cuales lidió Sansón, en donde de repente su corazón pecaminoso le robaba la virtud de la fe y de repente cometía locuras y se veía expuesto y hacía que Israel pasara vergüenza con los filisteos. ¿Me entienden? Dios nos llamó, podemos perseverar en la vida con Él, pero de repente podemos vivir situaciones vergonzosas, cuando en realidad nuestro corazón pecaminoso toma el camino y las riendas y la decisión en vez de la fe virtuosa en Jesucristo. El libro de Hebreos enseña que la perseverancia es fruto de considerar la fidelidad de Dios. Dice que debemos mantener firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Qué significa esto? Significa que comprendiendo que la construcción de una vida firme y perseverante es fruto de contemplar un Dios firme y fiel. Hay una verdad completamente diferente, la Biblia versus la cultura. La Biblia en su contexto mayor nos enseña algo completamente diferente de aquello que nuestra cultura nos enseña respecto de nosotros y Dios. Nuestra cultura nos enseña que en el fondo somos personas buenas y que Dios tiene el deber moral de cuidarnos, protegernos y darnos lo que deseamos. Sin embargo, la Biblia dice que en el fondo no somos buenos y que Dios no tiene el deber moral de cuidarnos, de protegernos o darnos lo que queramos. Y la razón es muy simple. En el fondo, no nos gusta que se nos metan en la vida, que nos digan lo que debemos hacer, ni menos que nos enseñen que alguien juzgará nuestras obras. No somos tan buenos. No nacemos amando a los demás, menos a Dios. Si en algún momento vamos a Él, es porque nos hemos comenzado a dar cuenta que no podemos solos, porque si pudiéramos, no iríamos. Esa es la verdad. Pero por otro lado, Dios no tiene ningún deber para con nosotros, sino aquel que Él mismo se ha o haya impuesto. Dios no tiene deberes para con nosotros fundados en nuestros caprichos,
Es más, dada nuestra antipatía para con Él y la falta de respeto que fluye de nuestro corazón, el único deber que Dios tiene es disciplinarnos y hacer caer sobre nosotros su peso de la ley. ¿En qué sentido entonces construimos una vida firme y perseverante? Fíjense, uno, al observar que en vez de destruirnos, Él nos ha ofrecido un Salvador, que en vez de aplicar su ley sobre nosotros, que nos decreta la muerte, aplica su amor y generosamente, cada día, nos prolonga la vida, que en vez de hacer honor a su santidad en nosotros, destruyéndonos, ha decidido ser fiel a su justicia y santidad, no en nosotros, sino en su Hijo, el Salvador. ¿Cómo? Dios derramó su destrucción sobre su Hijo en la cruz y a cambio nos entregó su vida. Entendamos bien, la mala noticia es que Dios necesita destruirnos. La buena noticia es que Dios destruyó a su Hijo en nuestro lugar para abrir el acceso a Él. Tenemos acceso a esa realidad mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Pero es solo eso? No es solo eso. Aquellos que creen en Jesús y han recibido el perdón de sus pecados, se les promete una patria celestial, un encuentro definitivo con Dios, en Jesús, en la historia, ser ciudadanos de los cielos, de la nueva ciudad que el Señor construye para sus hijos. Tener esto en vista edifica nuestra firmeza y perseverancia. ¿Por qué eso inspira nuestra perseverancia y firmeza? Porque en su Hijo Dios se despojó, prefiriendo sufrir por amor a renunciar a nosotros. Y porque si aún esto ya no fuera excelente, nos ha prometido además una morada que prepara para nosotros. Eso inspira nuestra perseverancia, porque supera nuestra capacidad de ser buenos y de ser malos. Dios nos inunda con su amor incomprensible, dejándonos sin palabras, abrazándonos cuando fallamos y humillándonos cuando pensamos haber sido buenos, mostrando que Él es realmente mucho más. Es en su belleza que nuestro corazón se alimenta. Y no importa el tamaño o la belleza de aquello que te quiera desconcentrar de Dios. Jesús es más grande y es más bello. Observa lo que el propio autor de Hebreos dice en el capítulo 12. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Pero tal vez tú estés sufriendo y no comprendas ni te conformes a eso. Simplemente no lo entiendes y no lo quieres aceptar. Es más, tal vez tú, escuchándome, te preguntas, pero si Jesús sufrió en mi lugar, ¿por qué yo debo sufrir? ¿Por qué yo debo luchar? En ese caso es su palabra también que nos responde. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si ustedes se les deja así la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un leve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace por nuestro y para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. ¿Qué hago con mi vida?
en la medida que aprendes a beber de la fidelidad de Dios, permite que ella rocíe tus relaciones. ¿Estás en un conflicto? ¿No sabes si continuar? Anda primero a Dios, aprenda a vivir con Él, recibe su amor y fidelidad y luego permite que eso modele tu opción. Tal vez uno de ustedes me dice, mi vida corre peligro, ¿continúo? Toma tu decisión delante de Dios, con confianza y a rostro descubierto. Luego persevera en ella. Abraham era un viejo cansado, de 75 años cuando fue llamado a caminar con Dios. Él tuvo que caminar miles de kilómetros en su trayecto, soportar en cansancio, lidiar con tentaciones, con frustraciones, traiciones, angustias, robos, peleas, impotencias, hasta pecados. Pero no solo eso, tuvo que criar su hijo en ese contexto y enseñarle a caminar, a andar en fidelidad. Abraham fue fortalecido por su esperanza en Dios, a caminar junto a él casi 100 años más, después de que fuera llamado. ¿Saben por qué? Porque él esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Les quiero invitar, hermanos, entonces a considerar esto y a que podamos cultivar la perseverancia en nuestro corazón, a cultivar la perseverancia en nuestra vida, pero de una forma virtuosa, de una forma en donde nosotros mantenemos al Evangelio y a Jesucristo y a su sacrificio por nosotros en el centro de nuestra vida. Porque de esa forma es la palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, de forma que nos guiará por cada decisión que tomemos, para que entonces nuestra perseverancia dé como fruto realmente enfrentar las pruebas y los sufrimientos que Dios nos coloque por delante con altura de miras, con alegría en el corazón, demostrando que realmente el mundo no es digno de nosotros. Pues bien, porque tenemos el otro camino, el camino tal vez de Sansón, el camino en donde nosotros podamos tal vez llegar al final, pero llegar lastimados, llegar con muchos sufrimientos por nuestros pecados, y el apóstol nos anima a que nuestra profesión de nuestra fe se mantenga firme. ¿Para qué? Para poder llegar sí hasta el final, pero llegar de mejor forma. Les quiero invitar a que podamos orar para terminar esta predicación en el nombre de Jesús. Señor, que la fe se mantenga en el centro de la vida de tu iglesia y que nos anime a perseverar, oh Dios, juntos para llegar a ti, oh Dios, en fe en Jesucristo, contemplando tu firmeza, contemplando tu hermosura. Cantábamos, Señor, que tú me persigues y dejas la 99 y vas por mí. Y cantábamos también, tu amor luchó por mí, que esa imagen tuya, en donde tú peleas por nosotros, en donde tú luchas por nosotros, haga crecer tu belleza en nuestro corazón, para que nuestra perseverancia se acentúe cada día más y sea un fruto presente de esta fe que tenemos en ti. Y sabemos que esta fe te agrada, Señor, y te mueve. En el nombre de Jesús, amén.